Bueno, en nuestro caso hemos estado escuchando y participando con muchos deseos en este encuentro, en este espacio que ha dado la Universidad Nacional de San Juan para analizar y debatir sobre la evaluación, como que quisiera que la viéramos como una oportunidad, al decir de varias autoras como eh, la profesora que anteriormente citaba, este, la profesora Lucía, que es esto de evaluar para aprender, ¿sí? Desde esta perspectiva, yo quería tomar primero que nada esta necesidad de la escucha activa que tuvo que tener el equipo de mediación pedagógica en función de sus interrogantes y de los nuestros también, porque todos hemos compartido esta situación de pandemia en la cual nos hemos sentido atravesados y tener que improvisar posibles respuestas para poder garantizar o acompañar a los estudiantes en su tránsito desde el inicio del primer semestre hasta este momento, en lo que sería su trayectoria académica, ¿no? Desde esa perspectiva surgieron en esa escucha activa preguntas como qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar, eh, contenidos, habilidades, competencias. Se puede evaluar en una educación de emergencia sociosanitaria, económica, en épocas de pandemia. Bueno, desde esa perspectiva que salían estas preguntas de ustedes, también salía el cómo evaluar y esa fue la que tuvo aún más fuerza, porque ahí entraron preguntas un tanto profundas de quién evalúa y en qué condiciones de trabajo docente se está evaluando, a quiénes se está evaluando. En ese sentido también salió el tema de la emocionalidad de nuestros estudiantes en un momento de emergencia social, sanitaria, económica. Salieron las desigualdades sociales a niveles de conectividad y acceso a Internet, que impedía por momentos la creación del lazo educativo, una gran preocupación por todos ustedes de cómo se construye el sentido de la presencia en la no presencialidad y cómo construir los distintos acompañamientos a grupos numerosos desde la perspectiva de tutorial, de la tutoría, ¿no? Desde la perspectiva de equipos de cátedra un tanto debilitados, cómo acompañar aprendizajes colaborativos en grupos masivos, cómo lograr las intercátedras, qué estrategias, qué metodologías, qué herramientas, qué criterios de evaluación, cómo poder verificarlos, cómo poder garantizar que estas prácticas en la virtualidad eran genuinas y podían ser evaluadas, cómo ir acompañando el proceso, cómo garantizar la democratización del conocimiento sin un acceso y sin conectividad. Todo ese cómo estaría en esta trayectoria académica de emergencia que tuvimos que transitar en todo este primer semestre y que me lleva a repensar si separaron en los distintos modelos pedagógicos que estructuraban su clase de base y su planificación. ¿Desde dónde estamos situándonos como docentes para si en la centralidad del profesor o en la centralidad del estudiante? A lo largo de la historia hemos venido transitando distintos modelos, como el modelo industrialista de la educación, que ya Narciso Benveniste nos hablaba en el 96, y que decía que no había que cambiarlo, sino transformarlo en el modelo de la singularidad subjetiva del sujeto, y él ya planteaba realmente esta situación de salir de la masividad y que con las tecnologías entraríamos en la individualidad de los sujetos y que podríamos crear nuestros propios entornos personales de enseñanza-aprendizaje. El tema de la presencia en la presencialidad, la transferencia, el lazo educativo, el clima educacional, cómo hacer presencia en la no presencialidad,
Anderson y Harrison en el 2006 nos lo planteaban como esta presencia del docente que guía, que acompaña los procesos, que a través de sus materiales también hace presencia, ¿no? Y luego continuábamos evolucionando en este acercamiento de las tecnologías y las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas y las didácticas, para llegar al modelo TIPAC, donde se necesita un docente, ¿no es cierto?, con esta capacidad de manejo de su propia disciplina, del manejo de las tecnologías, del manejo del clima educacional, ¿bien? Y que nos lleva también a la última década, donde se han empezado a hacer estas otras prácticas desde la pedagogía de la comprensión de Perkins y desde el pensar cómo aprovechamos mejor esas instancias de presencialidad para que el estudiante que hoy está atravesado por las TIC y las TAC pueda sentirse motivado en el momento de nuestras clases, y nace así aprendizaje inverso y aula inversa, como una instancia de ver redefinida la taxonomía de Bloom, cambiando el orden, y en vez de ser un triángulo como fue en los años 50, se transforme hoy en un diamante, donde el momento de la presencialidad o de presencia a través de videoconferencia tendría que ser un momento donde no es el protagonista el docente, sino que son protagonistas los estudiantes, y un momento de encuentro, de reflexión sobre las propias prácticas. Bien, que esto sería hacer presencia en la no presencialidad, buscar metodologías activas donde el estudiante vaya sintiendo la posibilidad de expresar la interpretación de aquellos papers, textos, libros, videos que le envió el docente a través de los medios asincrónicos, ya sea en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje o en espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, en esta escucha activa, creo que es muy importante analizar que tenemos hoy una gran cantidad de tecnologías para ese acompañamiento, ¿no? Desde el Moodle hasta, por ejemplo, tenemos también el Moodle institucional, y en Facultad de Filosofía se institucionalizó también el entorno virtual a través de Chamilo, y en las otras facultades tenemos también, y en las escuelas secundarias, que no nos olvidemos de nuestros colegios preuniversitarios, los docentes tengo que agradecer porque han usado todas las herramientas posibles para garantizar ese lazo educativo, desde un Google Classroom hasta los espacios institucionales, desde un grupo académico en WhatsApp que ha sido bien dirigido por una consigna con el objeto de que sean espacios de reflexión y práctica para aquellos estudiantes que no tenían conectividad y que su única conectividad o su único dispositivo por momentos es tan solo el celular. Entonces, desde estas perspectivas, puedo pensar que fuimos y tenemos en esta Universidad Nacional de San Juan, y lo digo con orgullo, docentes proactivos, docentes que en forma inmediata buscaron todos los medios para tratar de seguir garantizando una educación pública, gratuita y laica, y tratar de ver cómo se manejaba esta tensión entre salud, educación en un momento de pandemia, preguntándose el sentido profundo de cómo lograr la metacognición de los aprendizajes y poder ayudar a ese estudiante desde su emocionalidad, tratando de garantizarles a cada uno una evaluación justa e inclusiva, que tendrá que ver este espacio como el primer
pasito que hemos dado para la resignificación de las tareas de evaluar al enseñar y al aprender, y desde una multiplicidad de miradas. Rebecca Anijovic nos dice en un momento que es tan importante que el docente reflexione sobre su forma de planificar, su manera de enseñar, y en relación a ello va a estar su manera de evaluar. Y en este sentido hemos podido, al pensar proactivamente, descubrir que este tránsito veloz hacia la no presencialidad que tuvimos que hacer por una emergencia sociosanitaria económica, implicó profundizar nuestras competencias digitales, que no son más que el cuarto objetivo sustentable para el 2030 que la UNESCO en el año 2017 pronunció cuando hablaba de una educación de calidad, y que implicaría en realidad en mantener esta posibilidad de seguir profundizando en el pensamiento crítico, en el aprender a aprender, en presentar a nuestros estudiantes como capaces de resolver problemas, realizar proyectos, realizar creaciones, lograr productos, mejorar el lazo educativo permanentemente a través de una comunicación asidua, a tiempo, en los momentos que ellos lo necesitan, tratando siempre de evitar que este lazo se quiebre. Y cuando estamos en la no presencialidad, realmente hay que tener un mayor cuidado en este sentido. Y también favorecer este trabajar con otros a través de las prácticas colaborativas, ubicuas e inclusivas. Desde esta perspectiva, la evaluación vista por Rebecca Anijovic y Graciela Capelletti como una evaluación como una oportunidad que permite evaluar para aprender y poner en juego a estos estudiantes como el centro de nuestra práctica educativa, donde ellos pueden poner en juego sus saberes, darse cuenta de sus logros, reconocer sus debilidades y sus fortalezas, poner en diálogo los resultados que han obtenido y las estrategias utilizadas. Y este poner en diálogo me lleva a pensar que nos tenemos que plantear qué planificación es la que queremos realizar, la importancia de las planificaciones integradas en la Universidad Nacional de San Juan, donde podamos realizar la articulación entre investigación, academia y extensión, que les permita a los estudiantes ponerse en diálogo con la comunidad donde luego van a brindar su servicio profesional. Se puede hacer, y tenemos que ahí tener una mirada distinta de entender la evaluación. ¿Puedo ver al estudiante como un simple sujeto de aprendizaje o me estoy posicionando en un estudiante como sujeto de conocimiento? Si uno lo ve como sujeto de aprendizaje, sin duda cae en las típicas prácticas que no son para nada no válidas, pero que son insuficientes para el momento en el que estamos viviendo, que es la evaluación declaratoria, donde el alumno debe responder a nuestras enseñanzas repitiendo la información que le fue entregada a través de distintos documentos y materiales de cátedra o de distintas tecnologías, en función de resolver un determinado problema de manera memorística, cuando en realidad lo interesante es que logre relacionar y complejizar esos saberes, y entonces ahí nos posicionamos en la visión desde la valoración de cómo todos los miembros que actuamos en ese acto educativo podemos generar en situaciones complejas para que ellos generen sus propios productos, puedan hacer investigación,
puedan resolver problemas del mundo real en concreto y llevarlos en sus prácticas educativas a un encuentro más real con su propia profesión. Desde esta perspectiva, sería empoderar a los estudiantes con las ventajas que les aportan las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías del aprendizaje y conocimiento o las tecnologías de accesibilidad al conocimiento, porque no debemos olvidarnos también de los estudiantes con discapacidad, de aquellos estudiantes que no tienen conectividad, de qué manera puedo yo hacer llegar a ellos todo el material y cómo podemos favorecer una pseudo presencialidad en la no presencialidad. Y digo pseudo por esto de decir, bueno, a ver, el lazo educativo, que es cierto, la presencialidad será irreemplazable porque nunca es igual estar en contacto con otras personas físicamente y poder mirarlos a los ojos, poder conocer sus rostros y saber si en su conversación no verbal nos están diciendo que no entienden. Pero sí podemos, y hoy tenemos medios tecnológicos como las llamadas, las videollamadas de WhatsApp, que permiten hacer una tutoría coach individual o grupal colaborativa y que permite ir siguiendo el proceso y dejando evidencia de acuerdo a cuando el docente planifica y decide en qué momento voy a diagnosticar cómo va evolucionando ese proceso a lo largo de todo el proceso y de toda la trayectoria académica de ese estudiante. Desde esta perspectiva, evaluar es, por lo tanto, no solo reflexionar sobre los aprendizajes, sino también reflexionar sobre la enseñanza. Y requiere de que seamos docentes capaces de integrar la evaluación con la enseñanza y el aprendizaje en este evaluar para aprender y en nuestra retroalimentación, que en la no presencialidad cobra una importancia fundamental para que puedan seguir avanzando en sus creaciones. Esta retroalimentación que podría ser dada a través de protocolos, como por ejemplo el protocolo de mirar lo que hizo, de escribir lo que él hizo, luego validar, valorar, remarcarle todo aquello que es valioso, aquello que construyó, marcarle preguntas sobre, bueno, me pregunto qué, me preocupa qué, y luego marcar sugerencias de mejora respecto a lo que ha creado. Esto de también elegir rúbricas de evaluación que puedan dar, cuando le digo al estudiante que la democratizo desde el principio, darles pautas claras para que sepan cuánto tienen que llegar a hacer de cada criterio que elegí de evaluación para que su trabajo sea excelente. Y no tener miedo de poner un excelente, porque si pongo un excelente es porque planifiqué bien y mis objetivos han sido alcanzados por ese estudiante. Entonces es acá donde el docente reflexiona sobre su planificación, reflexiona sobre su capacidad de enseñante y su capacidad como evaluador, evaluadora. Esta reflexión no solo tiene que ser individual, sino también es muy rica si se hace en diálogo con pares a través de intercambios y debates. Y para ello las instituciones deben generar estos espacios. Y hoy se está generando a través de la Universidad Nacional de San Juan por medio del CIED UNCJ. Estas preguntas de la actividad 1, a mí en particular, me han motivado a seguir en este camino que me apasiona y también a preguntarles a ustedes de manera diferente si estas preocupaciones que hoy nos ocupan no se dan también en contextos presenciales.
Y acá tomo como Rebeca la importancia de nuestras creencias, ¿no? Porque si creemos que enseñar en la no presencialidad tiene menos calidad educativa que enseñar en la presencialidad, eso va a afectar nuestro proyecto educativo de base. Y entonces, mi gran pregunta es, ¿cómo favorecer los aprendizajes a través de proyectos educativos que, como dice Rinesi, puedan garantizar a un estudiante universitario no solo el ingreso a la universidad, sino que pueda lograr toda su trayectoria académica y egresar con el título en contextos presenciales y en contextos no presenciales? ¿Cómo está nuestra evaluación? Desde esta mirada, lo que quiero dejar en claro es que realmente estamos descubriendo la punta de un iceberg en la Universidad Nacional de San Juan, y es el replantearnos estos nuevos escenarios que se vienen a futuro de cómo enseñar con aulas sobrepobladas y pensar cómo hacer esta nueva normalidad que vendrá después al momento de volver a las aulas físicas presenciales, y cómo estos nuevos recursos podrán acompañarnos en esta delicada tarea de educar. Gracias.